morfología interna del corazón. Ya habían hecho la parte de morfología externa el lunes pasado, ¿no? Bien. Bueno, y ahora vamos a continuar con la clase. Señor, siempre llega tarde usted y dice que no, adelante. Y luego dice que llega tarde, ¿no? Como siempre, vamos a presentar un caso clínico. A ver. Un niño de 4 años de edad que es llevado a consulta por una infección respiratoria. Al interrogatorio, los padres refieren que en otras ocasiones presentó un cuadro respiratorio similar, pero que al parecer se resolvió con tratamiento médico. A la exploración física, se encuentra que su peso es de 18 kilos y que tiene una estatura de 1,10 m. A la auscultación, el hallazgo fue un soplo holosistólico, pansistólico fuerte y áspero en la parte inferior del borde arterial izquierdo y los campos pulmonares, sin ruidos anormales. Decide realizar una radiografía de tórax y un electrocardiograma. En la radiografía de tórax observa un aumento de la trama vascular pulmonar y en el electrocardiograma se encontró hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, decide realizar un ecocardiograma con lo que se establece el diagnóstico de comunicación interventricular en la porción membranosa. Obviamente ustedes están diciendo, está hablando en chino el autor, porque no entienden muchos de los términos que estamos hablando. Pero la idea es que, terminando la clase, ustedes entiendan de todos estos términos que estamos hablando. ¿Cuáles son mis competencias? Analizar el circuito menor o pulmonar de la circulación general para explicar las manifestaciones clínicas del paciente. Estas preguntas son en base al cuadro clínico. La circulación fetal difiere de la del adulto. ¿Cuál de las siguientes características está presente en los átrios? Conducto arterioso, foramen oval, conducto venoso. Se las leo porque después nos van a tener que responder al final y tienen que entender durante la clase. Pregunta 2. En la circulación fetal, ¿cuál de las siguientes estructuras desvía la sangre para evitar que pase completamente por los pulmones? Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes estructuras desvía la sangre para evitar que pase completamente por el hígado? Tenemos el conducto arterioso, foramen oval, conducto venoso, arteriovenoso. 4. Por su localización, ¿cuál es el foco más cercano al sitio donde mejor se auscultó el soplo del paciente? Mitral, tricuspidio, aórtico, pulmonar. Entonces ya estamos viendo que son 4 válvulas. Mitral, tricuspidia son auriculoventriculares. Aórtico y pulmonar son de la aorta y de la vena y de la arteria pulmonar respectivamente. Quinta pregunta. ¿Cuál de las siguientes válvulas se relaciona con la porción membranosa del tabique interventricular? Mitral, tricuspidia, aórtica o pulmonar. Esas son las preguntas que ustedes van a contestar terminando la clase. Para recordar, las alteraciones de la circulación intracardíaca producen alteraciones del flujo que ocasionan manifestaciones clínicas importantes. Las cardiopatías que provocan cortocircuitos de izquierda a derecha son la comunicación interventricular, la comunicación atrioventricular completa, la comunicación interatrial, el tronco arterial persistente y la transposición de los grandes vasos. Típicamente, con el paso del tiempo, este cortocircuito se invierte y será de derecha a izquierda, lo que produce manifestaciones clínicas como cianosis, síncope, disnea de esfuerzo, fatiga, palpitaciones, arritmia y en algunas ocasiones insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué les estoy haciendo estas consideraciones? En primer lugar, estamos viendo un corazón proyectado hacia la pared costal anterior. ¿Qué es lo que estamos apreciando ahí? En esta lámina tan bonita
lo que estamos viendo tenemos la línea media y más o menos 2 centímetros hacia acá y 2 centímetros para este lado. ¿Cuáles son las válvulas que nosotros, cuando viene el cardiólogo o el médico general, viene a auscultar el corazón? ¿Qué es lo que tiene que escuchar? El corazón, en primer lugar, tiene una sístole y tiene una diástole. ¿Qué cosa es una diástole? Es el llenado de los ventrículos. ¿Y qué cosa es la sístole? Es la expulsión de esta sangre que llega a las aurículas, pasa a los ventrículos y tiene que salir a través de las arterias. La arteria pulmonar la lleva hacia los pulmones. En los pulmones se realiza la hematosis. ¿Quién realiza la hematosis entonces? A nivel de alveolo. ¿Qué es la hematosis? El intercambio de oxígeno por CO2. Una vez que se cambia, regresa por las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y una vez que se llena la aurícula izquierda, esta sangre es limpiecita. Va a pasar al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo tiene que bombear esta sangre ¿hacia quién? Hacia toda la economía, ¿no? Entonces, ese es el circuito de la circulación mayor. En la circulación menor sale de la pulmonar y se va hacia los pulmones. En cambio, la mayor es la que sale de la aorta y se va a todo el cuerpo. Entonces, en estos casos, cuando la sangre ya va a salir hacia los vasos, tiene una hemodinámica natural. Pero ¿qué pasa si estas válvulas que estamos viendo acá o son estenosadas o son insuficientes? O sea, que estas válvulas estén cortas, entonces se va a sentir que la sangre va a pasar por atrás del tubo. Ese es un soplo especial. Otro, la insuficiencia, que las válvulas no cierren bien, se va a sentir otro tipo de soplo, ¿ya? Entonces, es la importancia de por qué el médico tiene que escuchar, auscultar. Les voy diciendo que el médico general no llega a distinguir los soplos especiales, pero sí puede distinguir un soplo de anemia, puede distinguir un soplo olosistólico, que significa que es en toda la sístole. Entonces eso sí que es grosero si los escuchamos. Pero el cardiólogo es el que en realidad tiene toda una especialidad para poder entender y con eso da su diagnóstico clínico y saber cuál es la válvula que está mal y por qué está mal, si está estenosada o si está insuficiente o si simplemente no funciona, ¿ya? Entonces, estos son los focos de auscultación. Estamos viendo que hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿qué foco es este? Miren ustedes, hacia la izquierda este es el foco del tronco pulmonar. ¿Qué foco es? A nivel del vértice de la válvula atrioventricular izquierda, o sea, de la válvula mitral. Este foco que está acá en rojito, ¿quién es? ¿De qué válvula es este? ¿Qué válvula es? La aorta. Y este, tricuspidio. El foco que tenía el paciente, que habíamos dicho, ¿dónde lo había escuchado ese soplo olosistólico? En la parte derecha y en la base de la apófisis sifoides, que había escuchado el doctor. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué válvula? En la tricuspidia, ¿no? Porque esta es la válvula tricuspidia y esta es la mitral, aórtica y pulmonar. Entonces ya conocemos, para que entiendan dónde se escuchan los diferentes soplos y dónde debe escucharse. Normalmente no debe haber soplos, sino los ruidos cardíacos. Ya. Para que podamos entender las comunicaciones o estos shunts de cortocircuitos de derecha a izquierda, o de derecha a izquierda, digo, es porque tenemos que saber un poco de teología. Si no sabemos de teología, ustedes no me van a entender, definitivamente. Entonces tenemos que ver cómo es que el corazoncito se va formando en el interior. Miren ustedes, aquí a los 15 días. Miren el ventrículo, la aurícula, este es el cono arterioso, el tronco. Miren a los 21 días, está en este sentido vertical. Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo?
estamos viendo el cono arterioso, ¿no? Estamos viendo acá el ventrículo derecho, el atrio derecho, el ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo, ¿no? Luego va a dar una vuelta en forma de ranura y miren ustedes acá, ya a la cuarta o sexta semana, ¿qué estamos viendo? El saco aórtico con sus pasos, sus arcos aórticos, que después van a ser los pasos, ¿no? Que vamos a ver ahorita. Y miren, conserven ustedes los colores que vamos a conservar, ¿verdad, doctor? Los colores que vamos a conservar para ver cómo cada uno de esos colores se va a ir transformando, ¿no? Y acá están las válvulas atrioventriculares. Vamos a ver en la siguiente. Ahí está. Entonces, ahora sí, ustedes pueden apreciar el corazón como ya está constituido, ¿no? Entonces, ya esto a partir de la octava semana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En la parte de arriba estamos viendo acá la vena cava superior, la vena cava inferior, la aurícula derecha, acá estamos viendo la aurícula izquierda, aquí estamos viendo las válvulas atrioventriculares o auriculoventriculares, tricuspidia, mitral, y por delante tenemos la válvula pulmonar y por detrás de la pulmonar tenemos la aorta. Y acá estamos viendo con sus colorcitos también cómo van saliendo los trombos en el arco aórtico que antes lo llamaban callado, ahora se llama arco. En el arco aórtico entonces tenemos la arteria subclavia, acá tenemos la carótida interna, sale aquí la carótida interna, la carótida común, acá la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Vemos aquí el conducto arterioso y vamos a ver por qué. Y las arterias pulmonares. Entonces estamos observando que ya a partir de la octava semana el corazón comienza a funcionar así. Pero recordemos que no tenemos pulmones. Entonces para poder entender el que no tenemos pulmones, ¿cómo es que el organismo se puede ir hacer que la sangre que tenía que llegar al pulmón todavía no llegue? ¿Por qué? Porque ese pulmón, recordemos que el feto está inmerso en el líquido amniótico. Por lo tanto, los pulmones tienen líquido. No puede respirar por los pulmones. Entonces, esos pulmones, si bien es cierto, solamente se tienen que alimentar con un 5% del flujo sanguíneo, pero no son funcionales y no deben funcionar tampoco. Entonces, hay todo un mecanismo de cortocircuitos en el corazón para evitar que esta sangre llegue a los pulmones. Y ese mecanismo lo vamos a ir viendo poco a poco. En primer lugar, en las aurículas hay una comunicación. En las aurículas se comunica la sangre de la aurícula derecha con la aurícula izquierda para evitar el paso hacia el ventrículo. Y entonces miren ustedes cómo es que se va formando este ostium que viene a ser parte de lo que es el tabique interatrial, ¿no? Entonces aparece un septum primum y un septum secundum. Lo que sucede es que el primum y el secundum es como una especie de, miren ustedes, como una compuerta. Entonces, como la presión del lado derecho en el feto es mayor que el izquierdo, empuja esta compuerta de abajo y la sangre va a pasar así. ¿Ven? ¿Cómo pasa? Pero cuando ya nace, como la presión de aquí es mayor que la de acá, esta compuerta se cierra. ¿Se dan cuenta? Y tiene que ser como compuerta, porque si fuera un agujero, difícil que se cierre. Pero como es una compuerta, sí se cierra. Entonces, ¿cómo es la circulación fetal? En la circulación fetal tenemos, en primer lugar, diferencias con la circulación del recién nacido. En la circulación fetal no tenemos pulmones, pero tenemos placenta. O sea que la placenta va a trabajar como los pulmones del feto. Van a ser los pulmones. Por lo tanto,
ustedes comprenderán que la cantidad de oxígeno en milímetros de mercurio es mucho menor que si lo sacara de los pulmones. Pero es que el feto tampoco necesita mucho. Es pequeñito también, ¿no? Entonces, sale la sangre de acá. Estas vienen a ser las arterias umbilicales, al igual que la arteria pulmonar que lleva a los pulmones. Acá la que trabaja como la arteria pulmonar, como la arteria, son estas venas. Van a ingresar a la placenta, donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Entonces, es en la placenta donde se realiza el intercambio de gases. Y de ahí va a salir esta sangre por la vena umbilical, que también está pintada de rojito, porque es sangre teóricamente limpia, pero que no tiene la cantidad de oxígeno que la sangre de la persona normal. Por otro lado, entonces, una vez que sale la sangre, ¿no?, por la vena umbilical, va a llegar al hígado. Pero como ven aquí, como un torniquetito pequeño, ¿qué sucede? Que existe este conducto, ¿no?, la vena umbilical. ¿Para qué? Para que en el hígado solo quede un poquito de sangre, para alimentar los demás, ¿ya? Y la sangre deba derivarse hacia la vena cava inferior. Entonces, esta vena cava inferior, que tiene menos concentración de oxígeno, va a llegar a la aurícula derecha. Pero la aurícula derecha tiene una válvula, que es la válvula de Tevesio, de Eustaquio, que ahora se llama simplemente válvula porque no funciona en el adulto, solo funciona en el fetito. Entonces, esta valvulita, ¿qué es lo que hace? Que la sangre que pasa del fetito, como le pone acá una especie de tranca, no pase hacia acá, sino que se vaya directamente por la ventana oval, o sea, por el agujero, y se vaya al corazón, o sea, al atrio izquierdo. Esa es la función de esta válvula. Por eso es que no tiene función ya en la persona adulta, porque ya no la necesitamos, solo funciona en el feto. Entonces, una vez que ha pasado esta sangrecita, va a pasar hacia el atrio izquierdo, y de ahí se va a ir al ventrículo izquierdo, y de ahí va a salir hacia toda la economía. Pero también, acuérdense que esta sangre sale hacia el miembro superior y a la cabeza, ¿no? Entonces ahí sale limpiecita, pero pasando esta salida de la sangre hacia arriba, hacia el miembro superior y hacia la cabeza, va a pasar recién, hay otro cortocircuito que tiene que existir, y ese es el conducto arterioso. Entonces va a pasar la sangre de la arteria de la pulmonar hacia la aorta, pero en el feto. Entonces disminuye de esa manera la resistencia hacia los pulmones. Entonces ya la sangre va a pasar a toda la economía y regresa nuevamente el circuito. ¿Y qué pasó con la sangre que llegó a los pulmones? Porque fue un 5% que necesita el pulmón simplemente para alimentarse. Entonces, esta de arriba, esta sangre también regresa hacia la aurícula por la vena cava superior, pero esta pasa, ¿no?, hacia el ventrículo derecho, pero ya menos oxigenada. O sea, ya el empuje del ventrículo derecho es mínimo. Por eso después también el corazón derecho es delgado, es prácticamente un tercio de la musculatura del izquierdo, porque mientras que el ventrículo derecho soporta volúmenes, el ventrículo izquierdo soporta presiones. Entonces, empuja. La otra empuja poco porque solo va a los pulmones. Bueno, una vez que se ha realizado todo este circuito, el niño nace. Y al nacer, todo lo que tenía antes, incluso también hay una comunicación interventricular que es la más frecuente, por eso lo he puesto en caso clínico, porque es la que más se da. Entonces, o sea, todos estos problemas congénitos en el recién nacido son producto de la falta de estos cierres.
ya sea de la ventana oval, ya sea con persistencia del conducto arterioso y todo eso. Entonces todo esto tiene que irse obliterando. Y hemos visto cómo la ventana oval se va a cerrar, el ducto arterioso se vuelve ligamento, apenas cortamos el cordón umbilical, esto ya se divide. La parte de acá se queda en la parte interna del abdomen, que la vamos a ver cuando hagamos abdomen, vamos a ver esos rezagos, y la otra mitad se queda ya como arteria vesical, porque estas arterias están saliendo de la ilíaca interna, miren ustedes, ¿no? Entonces no es que se oblitere completamente, no, la mitad se queda irrigando lo que es la vejiga, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver posteriormente en las clases que siguen. Y en el hígado, por ejemplo, miren ustedes, este conducto también se va a obliterar, este conducto venoso va a permanece pero ya obliterado. Igual, el ducto arterioso permanece pero ya obliterado. Entonces, el otro día me preguntaba un alumno, ¿dónde estaba buscando el ducto arterioso por acá? Entonces yo le digo, no puedes buscarlo por acá porque tienes que pensar que esta sangre que salió tiene que ir oxigenada hacia la cabeza y hacia los miembros superiores. Entonces tiene que salir después de que haya dado esas ramas, recién sale la unión del conducto arterioso. Se van a poner un poco de agua. Entonces ven ustedes la vena umbilical, el conducto venoso, ahí está. Miren ustedes la vena porta hepática y todo esto va a la vena cava. Ya está, entonces la circulación, cómo es que todas estas arterias, cómo es el circuito, ¿no? Y una vez que se corta el cordón, se ha cortado el cordón umbilical, todo esto entonces se convierte en ligamentos umbilicales lineales. Miren ustedes acá, este ligamento en el hígado, ligamento venoso, miren las venas hepáticas acá va a haber el foramen oval, el ligamento arterioso, que también se cierra el tabique interventricular. En el tabique interventricular tenemos una parte muscular y una parte membranosa. Generalmente esa parte membranosa es la que a veces está abierta, que después debe cerrarse para que la sangre no pase hacia el lado interventricular. Entonces, una vez que vemos el corazón y queremos conocer sus válvulas, esta es la distribución de las válvulas cardíacas. Esto se conoce con el nombre del esqueleto cardíaco. En el esqueleto cardíaco nosotros tenemos acá las válvulas, acá la atrioventricular, válvula mitral, las comisuras, estas tienen que cerrar herméticamente. Tiene una cúspide anterior, una cúspide posterior. En el caso de la tricúspide, tiene 3 valvas, un anillo fibroso derecho, una cúspide posterior, una cúspide septal. Ya esta es la derecha, o tricúspide. Y vemos entonces la primera que sale es la pulmonar. Entonces la válvula del trombo pulmonar tiene una válvula sublunar anterior, una derecha y una izquierda. En el caso de la aorta, igualmente tiene una posterior, derecha e izquierda, y por aquí es donde están saliendo la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, respectivamente, que ustedes ya han hecho en la clase de morfología externa. Entonces han tenido que hacer arterias, venas, linfáticos, todo lo que se hace en la parte externa. Entonces este es el esqueleto cardíaco. Toda esta parte es fibrosa. Son anillos fibrosos que por acá se conduce el sistema eléctrico del corazón. Y no hay comunicación entre la parte muscular, sino entre este sistema que vamos a ver ahorita. Miren ustedes.
Ahí está el sistema cardíaco, como viene. Aquí está el anillo aórtico, el trígono fibroso izquierdo, el tendón de Todaro. Bueno, ahorita vamos a ver el haz de Cristo. Esto sirve para hacer que estos anillos fibrosos conduzcan todo este sistema del corazón, porque recordemos que el corazón tiene su propio marcapaso, tiene su propio movimiento. En fisiología, no sé si lo han visto ya, pero antes sacaban de ratoncito su corazoncito y seguía haciendo solito, porque tenía su sistema autónomo, ¿no? Solo. Entonces, para conocer un poquito la parte interna de las aurículas y de los ventrículos, estamos abriendo acá el aurículo y el ventrículo derechos. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Estamos viendo hacia la parte superior, vemos este es el atrio auricular, o el atrio o aurícula derecha, y tenemos la desembocadura de lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior. La cresta terminal, que se toca por fuera y por dentro. La cresta terminal, esta es la parte de lo que es la fosa oval, que está ya en el adulto se cierra. Acá vemos la válvula de la vena cava inferior, que también, como ya les expliqué, esa es la válvula de Eustaquio, y acá está la válvula del seno coronario. En este triángulo de Koch, aquí se encuentra, en primer lugar, en esta zona se encuentra ¿qué? El marcapaso, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El nodo sinusal, o el nódulo de Eichmann. Luego, esto es debajo del pericardio. Ya debajo del endocardio viene a estar en esta zona de aquí, ¿quién? El nodo atrioventricular, ¿no? Está limitado, vemos aquí. ¿Por quién está limitado este triángulo? Acá por la valva septal, de la tricúspide hacia acá, la parte de la válvula de Eustaquio, del seno coronario, y ahí se encuentra el atrioventricular. Y este va a pasar hacia dónde? Ahora, otra cosa que también tienen que saber es que las aurículas no están en el mismo nivel. Hay un momento en que la aurícula derecha se va a comunicar con el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Hay una parte atrioventricular. Por ahí es donde va a pasar el haz de His, la rama derecha, y mejor dicho, la rama izquierda y la rama derecha que va a pasar por acá. ¿Cómo se llama, doctor, esta zona donde hay tres tipos? En la parte del endocardio tenemos tres tipos de fibras. Fibras que solamente hacen relieve, son de tercer orden. Fibras que producen puentes. Este puente grande donde pasa el haz de His izquierdo es, ¿cómo tiene un nombre? Moderator, banda moderadora. En inglés, así es, o banda moderadora. Ahí se encuentra la raíz. Entonces ahí empieza la contracción, ¿no? Empieza la contracción. Y el doctor va a hacer eso. Terminando, yo les voy a hacer una explicación muy somera de la parte de inervación cardíaca. Ya, entonces, estamos viendo acá la parte interna, las valvas. Estas son las cuerdas terminosas. Tenemos entonces cuerdas terminosas en el lado derecho. Entonces la sangre, ¿qué pasa? La sangre que viene de arriba, que viene de la cabeza, que viene del miembro superior, va a llegar a través de la vena cava superior. Y la sangre que viene de toda la parte de abajo viene a través de la vena cava inferior. ¿Y toda esa sangre de dónde viene? Va a venir a la aurícula derecha. Como ya está cerrada esta comunicación, simplemente va a abrirse la válvula auriculoventricular o tricuspidia para bajar la sangre. Una vez que se llena la sangre acá, se va a cerrar esta válvula, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué pasa en el lado izquierdo. Bueno, pueden ver ahí la diferencia
el miocardio. Saben que el corazón tiene un endocardio, miocardio y epicardio, ¿no es cierto? Miren cómo este miocardio en el ventrículo izquierdo es 2-3 veces más que este. Menos 0.5 es como 1.5. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y acá también está la banda moderadora que lo pone en esta forma. O sea, en un corte transversal ustedes van a ver el corazón así. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿y eso por qué? Ya les he dicho por las presiones con las que trabaja. Ahora, miren ustedes en el izquierdo. En el izquierdo están midiendo las 4 venitas pulmonares, 2 de cada pulmón, ya sangre muy limpiecita, y va a venir hacia la aurícula izquierda. Se llena la aurícula izquierda y va a pasar la sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, una vez que pasa la sangre, acá tienen ustedes dos valvas, valva anterior y posterior, y ahí tenemos que pasa la sangre. El 70% de la sangre está pasando así de frente, pero va a tener que haber un momento en que se contraigan las aurículas para que pase toda la sangre. O sea, solita pasa el 70%, pero en la contracción auricular ya pasa toda. Entonces, ¿qué sucede cuando ya ha pasado toda la sangre a los ventrículos? Una vez que ha pasado toda la sangre a los ventrículos, ¿qué cosa tiene que pasar? Se tiene que cerrar las válvulas auriculoventriculares. Y ese cierre de las válvulas auriculoventriculares es el que se conoce como primer ruido cardíaco. Es un ruido un poco grave, un poco más bajo, es el primer ruido cardíaco. Entonces le van a preguntar en el examen, ¿cómo se produce el primer ruido cardíaco? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Una vez que se han cerrado y ha pasado toda la sangre a los ventrículos, ¿quién se tiene que abrir? Se tienen que abrir las válvulas, en este caso de la aorta que están por acá, y de la pulmonar. Entonces, una vez que se abren las válvulas aórtica y pulmonar, porque tiene que ser la fase de eyección, la fase de pasada de la sangre del corazón hacia los vasos, ya llámese pulmonar y aorta, tiene que cerrarse, ¿quién? ¿Quién se tiene que cerrar? La aórtica y la pulmonar. Y entonces ahí se da el segundo ruido cardíaco. Entonces, ¿cómo se produce el segundo ruido cardíaco? Por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El bulbo de la aorta, el seno aórtico, miren ustedes, como niditos de paloma. Son las válvulas que hemos visto en corte transversal. Ahora estamos haciendo un corte para que se pueda ver, estamos levantando el ventrículo izquierdo acá, para poderse apreciar cómo está la válvula aórtica y ver por dónde están saliendo también las arterias coronarias, ¿no? La derecha y la izquierda. Entonces ahí tenemos la válvula septentrional derecha, izquierda y posterior, porque la arteria pulmonar tenía la anterior. Entonces, una vez que ya ha salido la sangre de acá, nuevamente se abren las auriculoventriculares y se vuelve a llenar. Entonces, esta fase de llenado, de eyección, es permanente. ¿Cuánto es el latido por minuto? ¿Cuántos latidos? De 60 a 70, ¿no? Latidos por minuto. En la fase de sístole y diástole, sístole y diástole. Ahí está nuevamente el camino de Koch. Entonces, ¿cómo es que empieza el nodo sinusal o marcapaso? Acá está, marcapaso. Inicia, desde pasa al atrio ventricular. Y aquí
pasa a través de este tabique. Miren ustedes el tabique que tiene el septum interventricular. Tiene una parte, 2/3 prácticamente son muscular, pero tiene una parte membranosa, que prácticamente está cerca aquí, a la aorta, ¿no es cierto? Está cerca a la aorta. Y miren ustedes cómo de este nódulo atrioventricular pasa el fascículo atrioventricular, por eso es atrioventricular, de la aurícula al ventrículo. Y luego va a cruzar, esta se va hacia el corazón izquierdo y esta se va hacia el corazón derecho a través del tendón de Todaro, como hemos dicho, y luego va a las fibras de Purkinje, que son endocárdidas. Entonces se inicia la contracción a nivel del vértice, se contrae a nivel de estas fibras y luego continúa hacia la base. O sea, el inicio es en los ventrículos y después continúa hacia la base. ¿Ya? Ya hemos sacado la parte muscular para que solamente se vea cómo va funcionando este sistema de conducción. Miren ustedes el nodo sinoatrial está debajo del pericardio, ¿no? En cambio este ya está en el endocardio, debajo del endocardio, y pasa por acá, y todas estas fibras son endocárdicas, están por dentro del endocardio, y ahí se realiza toda la especie de contracción. Entonces, en esta es para que veamos que la cresta terminal, un poco del ejercicio de la vena cava inferior, esta válvula que ya no funciona, la válvula del seno venoso coronario, toda la sangre que es recogida del corazón. Primero, el corazón es el que tiene que estar mejor irrigado. ¿Por qué? Porque es el que va a volver sangre a todos lados. Por lo tanto, la primera rama de la aorta que sale del corazón tiene que ser los coronarios, derecha y izquierda. Luego, esta sangre de los coronarios va a regresar al ventrículo, a la aurícula derecha, a través de aquí, del seno venoso coronario. Y ahí también tiene su válvulita, que es la válvula de Teresio, ¿no? O válvula de seno coronario. Entonces, simplemente para hacer ese recuerdo, que vean ustedes estos nidos de paloma, esta dilatación que tienen acá la aorta. Entonces, la pregunta es, y cuando yo escucho el tensiómetro, cuando yo tomo la presión, generalmente se toma en la arteria umeral, ¿no es cierto? Cuando está bajando. ¿Cómo alguien la toma la presión o no sabe tomar la presión? Se escucha primero un sonido. La contracción. La sangre que está saliendo del ventrículo hacia la aorta, pero no sale el 100% de sangre. Se queda un poco de sangre en estas dilataciones de la aorta. Se queda un poco de sangre. Y después, ya, el segundo ruido que escuchamos es lo que ya sale en total. Ya, de toda la sangre. Esto mejor lo han hecho ustedes ya seguramente en fisiología. Toman la presión pues con un aparato que ya no se necesita escuchar. Claro, pero es que para que sepan por qué. Claro, Entonces, ¿por qué? Ahora ya, esto no solo es doctor, ¿sabe qué? Para poner una inyección venosa, o sea, le ponen un aparatito y el aparatito te señala dónde está la vena. Ya no se entreten los moretones como hacían antes. O sea, ya pues estamos. Y miren, entonces lo que se le pide generalmente es una radiografía simple, que es lo que vemos en una caja torácica. Aquí, dice pues este esquema me pareció interesante porque ustedes ven una radiografía y dicen, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué especial? Entonces ya, acá comienzan a ver qué es lo que está bien, para que digan, bueno, ya puedo ver una radiografía. ¿Qué voy a ver primero? La vena cava superior.
¿Qué nos voy a ver aquí? El atrio derecho. El atrio derecho. Después acá, la vena cava inferior. ¿Ven? Entonces ahí, bonito, se ve el arco de la aorta, ¿no? Interesante porque uno a veces ve la radiografía y no la entiende, pero cuando ya se hacen, ustedes comienzan a ver más el auricular izquierdo, el versículo izquierdo, el diafragma, ¿no? Entonces el vértice cardíaco, porque ya saben que el corazón, esto es más decirles, está echadito. El ápex es una pirámide cuya base se encuentra acá y su vértice se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal. Y hemos visto donde se escuchan los ruidos cardíacos, los ruidos de las válvulas, y hemos visto que los otros pueden ser de insuficiencia o de estenosis de acuerdo a que la válvula sea insuficiente o esté estrechada. Entonces, ya estamos viendo un poco de la patología cardíaca que ya la van a entender. La van a entender, porque muchos decían, esto puede ser un soplo, ahora ya saben que es un soplo, es un problema de válvula. Este es el electrocardiograma anatómico. Ustedes han hecho ya un hermoso electrocardiograma en la clase de fisiología. Está además ya verlo, pero como ustedes van a tener esto, lo pueden revisar y ver ahí todas las ondas que ustedes están viendo anatómicamente. Igualmente los cierres de tanto interauricular, del ligamento arterioso, todo eso anatómicamente, fisiológicamente se debe cerrar al toque. O sea, apenas el niño sale, se conoce con el nombre de Apgar. El Apgar es de 10 al 1. Entonces, gracias a Dios yo he tenido la suerte que mis 3 hijos han nacido por parto normal e inmediatamente nacieron y lloraban, o sea, han tenido un Apgar 10. Quiere decir que todo funcionó. Funcionalmente todo debe estar en su lugar para que sea un Apgar 10. Pero ¿qué sucede cuando no está todo en su lugar? Entonces ya el Apgar va bajando y hay que ayudar a ese niño, ¿no? Generalmente en las cesáreas, tú has visto también, Richard, las cesáreas, el niño no sale llorando, ¿no? Hay que golpearlo, hay que limpiarle las secreciones y todo, porque no llora. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que también ver. Eso se los he dejado ahí. Está explicadito, está bonito. Voy a ponerles estas son unas preguntas de los exámenes de ENAM que les pongo siempre para que más o menos se ubiquen cómo son los exámenes. Una mujer de 35 años ingresa en el hospital con respiración dificultosa. Durante la exploración física se observa un amplio desabrimiento del ruido cardíaco S2. Al segundo ruido se le llama S2 y al primer ruido se le llama S1. El primer ruido, ¿qué cosa era? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de las válvulas aórtico-pulmonares. ¿Ya? S1, S2. El electrocardiograma revela un bloqueo de rama derecha. ¿Cuál de las siguientes válvulas cardíacas es responsable de la producción del ruido cardíaco S2? ¿Cuál es? Si se las he dicho, chicos. Mato. Les digo, mire, estaba de muy buena para los estudiantes. Hacíamos las clases a las 7 de la noche, 6 de la tarde. No, ya casi no. Depende del interés que tengan los estudiantes. Tienen interés, ya estamos, pero si no, ¿verdad? Ahora, una paciente de 62 años ingresa en urgencias con dolor torácico intenso que irradia al brazo izquierdo. El electrocardiograma revela que la paciente sufre un infarto agudo del miocardio. Se realiza una angiografía coronaria y se coloca una endoprótesis vascular en la porción proximal de la arteria interventricular anterior. Eyección del ventrículo derecho e izquierdo. También se coloca un marcapaso cardíaco. La función de cuál de las siguientes estructuras es sustituida por la colocación de un marcapaso
Facilidad. Se dan cuenta que la pregunta como que es para clínicas, pero que después les manda la anatomía al toque. Se dan cuenta, así son las preguntas en el examen y en la residencia. Entonces, ¿cuál es el marcapasos, chicos? No, me están diciendo que no muscular. Entonces, todas estas preguntas son agarradas, nada más. Es cuestión de que ustedes lo lean y se den cuenta que es facilidad. No, es un error. No, pero vamos a ser así, pues ya saben que sí. Hombre de 45 años ingresa en el hospital con un dolor torácico intenso que irradia al brazo izquierdo y al lateral izquierdo. No les estoy explicando el dolor referido, que es importante en el corazón, porque el corazón tiene su inervación de T1, T2, T3, T4, ¿no? A nivel de las torácicas T1, T2, T3, T4 es en la parte que va a sangre nada más hacia el corazón. Pero el doctor va a hacer una explicación terminando esto de cómo es que se produce este dolor difuso, diferido, porque no, muchas veces en un infarto miocardio no se presenta como un dolor precordial, se presenta como un dolor de estómago, de parte de desgaste. Entonces eso lo van a hacer ahora. Entonces aquí en un electrocardiograma de urgencia revela un infarto agudo del miocardio en la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Cuál de los siguientes segmentos medulares recibiría con mayor probabilidad la sensación de dolor en este caso? ¿Dónde se presenta el dolor? ¿Dónde está la generación del corazón? ¿En T1, T2, T3? ¿T1, T2, T3, T4? T1, T2, T4, T5, T6, T5, T6, T7. Ahí está, en esa parte de la mente. No se preocupen porque no va a ser más. Por eso ya no estoy entrando en mucho detalle. Preguntas. ¿Se acuerdan que les hice las preguntas hace un rato? La circulación fetal difiere de la del adulto, ¿no es cierto que difiere? Efectivamente, porque no tiene pulmones. ¿Cuál de las siguientes características está presente en los arcios, o sea, en las aurículas? El conducto arterioso, ¿ya lo han visto? ¿No? El foramen oval. Yes. Sí. Next. En la circulación fetal, ¿cuál de las siguientes estructuras desvía la sangre para evitar que pase completamente los pulmones? El foramen oval, el conducto venoso, la arteria umbilical. Por descarte nomás, ¿quién es? El foramen oval. Claro, porque el otro está en el hígado, el otro está aquí, ¿no? Pero la próxima les traigo por favor. Mira, pues sí. Ni siquiera les traigo por sí. Con debilidad. ¿Cuál de las siguientes estructuras desvía la sangre para evitar que pase completamente por el hígado? El conducto arterioso, el foramen oval, el conducto venoso o el arteria umbilical. ¿Cuál? Ese puesto en hígado. ¿Han visto la circulación hacia los dos lados? El conducto venoso, pues el que se va a obliterar después, el ligamento venoso del hígado, que lo van a ver en la parte de, ¿cómo se llama?, de abdomen. Entonces me dicen, ¿y qué es esto? Entonces yo les voy a decir, después del ligamento venoso que en efecto ¿ya? Next. Por su localización, ¿cuál es el foco más cercano
al sitio donde mejor se ausculta el soplo del paciente. Hemos visto ese poco en el inicio. ¿Dónde está? ¿En la derecha o a la izquierda? Estaba a la derecha. Esto abajo. Entonces, ¿qué foco será? Eso sí se han acordado. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes válvulas se relaciona con la porción membranosa del tabique interventricular? Hemos visto hace un ratito. Hemos visto bien clarita la válvula que estaba ahí al lado. Totalmente. La válvula aórtica. De hecho, todavía bien, la aorta está adentro. O sea, por eso esa clase se las voy a cargar en el aula y ustedes lo ven, si no me grabo ya. Porque en realidad esa es la idea, que ustedes tengan una visión panorámica. Y bueno, y al terminar, uno aprende a ser feliz cuando entiende que estar triste es solo perder el tiempo. Gracias. Ahora les dejo acá con el máximo. Quiero hacer una clase sin láminas. Pero puedo hacer una. Entonces, por ejemplo, si queremos hablar de inervación del corazón, ya yo le voy a preguntar. Hasta donde demos, pues si no lo dejamos, si no otra clase yo la preparo para hacer un resumen. El corazón está formado por músculo. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Estriado, liso? Cardíaco. Pero el cardíaco es liso. Estriado. O sea, es igual que los músculos voluntarios. Por eso me respondan. No. ¿En qué se diferencia el músculo estriado cardíaco del músculo estriado voluntario? ¿Nadie responde? ¿Las qué? ¿Diadas? Bueno, se da cuenta que esos son conceptos extremadamente básicos que ustedes los deben haber visto en histología, en fisiología, pero que no le han dado importancia. El músculo cardíaco, tú, silencio. ¿Sí? La diferencia con el estriado normal son las bandas escaleras. Nada, que estamos hablando de función. Involuntario. Levántate. Tienes compañeros. Compañero. La diferencia es que el músculo cardíaco es involuntario. Claro. El músculo esquelético obedece a nuestra voluntad. Yo quiero mover el brazo, la pierna, quiero enojarme, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Qué has dicho? Di nomás. Estudiar. ¿Quién estudiar? Joder, esa es la gran diferencia, que el músculo cardíaco es involuntario. El liso también es involuntario, eso ya lo saben. Pero el cardíaco es estriado, pero es estriado involuntario. No obedece a nuestra... ¿Alguna pregunta? Entonces, si no obedece a nuestra voluntad, ¿a quién obedece? ¿Quién responde? Si no obedece a nuestra voluntad, ¿a quién obedece? La doctora ha dicho que el corazón tiene su propio sistema que le permite funcionar. ¿Está claro, jóvenes? Sí, está agarrándose las uñas. Entonces, hay un lugar en el corazón que se llama nódulo sinusal. Ese nódulo sinusal tiene células especializadas ¿en qué? Ya está bien, bueno, es una forma de decir, transmitir corriente, ¿para qué? Para que el músculo se contraiga. El nódulo sinusal es el lugar donde
empieza el impulso. Ese nódulo dice, tiene que contraerse a 60 veces al minuto. Entonces ese nódulo manda un mensaje, 1, 2, 3, 60 en un minuto. Y ese nódulo, ¿qué se llama ese nódulo? Ese nódulo sinusal tiene que enviar ese mensaje a otro nódulo que se llama aurículo ventricular. El nódulo sinusal se encuentra ¿dónde? ¿Quién sabe? En el techo de la aurícula. ¿Dónde? ¿Dónde? No. En la desembocadura de la En la cresta terminal. En la cresta, eso no es de la doctora. En la cresta terminal o en el surco terminal, ahí se encuentra el nódulo sinusal. Ya la doctora les ha dicho qué cosa es la cresta terminal, no vamos a repetir. O sea, vamos a hablarles esto sin figuritas, porque si lo pueden, si no se capta me dicen si me voy, ¿ya? Repetimos. Ya dijimos que el músculo cardíaco es Involuntario. Y que solitito el músculo ha aprendido a qué, a funcionar. Pero para que funcione tiene que haber una orden. ¿De dónde parte esa orden? Nódulo sinusal. ¿Que se ubica dónde? En la cresta terminal. ¿En la cresta o en el surco terminal? La cresta es una estructura que va pues, de la ven acá, superior al inferior, cresta. Cresta es una saliente. Pero al ladito hay un surco. Ese se llama surco terminal. O sea, la cresta es la saliente y el surco es el hundimiento. Es lo mismo. O sea, decir, el nódulo sinusal está en la cresta o en el surco es lo mismo. Ahí está el nódulo. Y ahí manda el mensaje, empieza a latir. Ese mensaje, ¿a dónde va? Al nódulo aurículo ventricular. Se llama aurículo ventricular porque va a hacer que la aurícula le mande al ventrículo ¿cuántas veces? Contraerse. ¿Dónde se ubica ese nódulo? Aurículo ventricular. Triángulo de Koch. En el triángulo de Koch. Pero ¿dónde se encuentra el triángulo de Koch? ¿En qué lugar? Así como el nódulo, ¿qué nódulo? Sinusal. Sinusal se está en el Cresta. en la cresta terminal. El nódulo aurículo ventricular, ¿dónde está? En el triángulo de Koch. En el triángulo de Koch. ¿Pero dónde está el triángulo de Koch? Inferomedialmente. ¿Dónde es el triángulo de Koch? ¿Quién sabe? A ver, señorita. No se escucha. En el tabique interauricular. Así como el nódulo sinusal está en la cresta, el nódulo aurículo ventricular está en el triángulo. ¿Y ese triángulo de Koch está dónde? En el tabique interauricular, específicamente en la zona anterior e inferior del tabique. Entonces, ustedes en la práctica, el profesor les dice, ubica el nódulo aurículo ventricular. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Van para el tabique! Buscan la aurícula derecha, la aurícula izquierda es el tabique. Lo ponen en posición anatómica. Ahí, esta es la parte anterior del tabique e inferior. Doctor, acá debe ser. No lo van a ver, no se mira. Si ustedes son más finos, el triángulo de Koch tiene 3 límites. Ya, ese ya no. Sí. Con figuritas. Pero ni con figuritas se capta, porque no se mira bien. Entonces ya saben que el nódulo, el impulso del nódulo pasó al nódulo Aurículo ventricular. por 3 caminos, hay 3 caminos. Ya llegó al nódulo aurículo ventricular.
¿Qué pasa con el impulso en ese nódulo? ¿Qué pasa? Se retrasa. ¿Qué pasa? ¿Se retrasa? Sí, un poquito, ¿Cuál se sí. retrasa? Sí. Ah, ¿perdón? Se retarda el impulso para que pueda llegar. No puede retardarse, porque si el nódulo sinusal le dice al corazón que lata a 80 por minuto, le está diciendo al nódulo aurículo ventricular que lata a 80 por minuto, y el nódulo tiene que decirle a los ventrículos que tienen que latir a 80 por minuto. Si se retrasa es una normalidad, es una enfermedad. ¿Han captado? A ver, ¿qué he dicho, señorita? ¿Usted? ¿Qué he dicho? Fuerte. Que si, o sea, ¿Qué he dicho? si el impulso pasa del nodo sinoauricular al interauricular, No hay interauricular, aurículo ventricular. al aurículo ventricular, a una determinada cantidad de impulsos por minuto, entonces va a continuar con la misma cantidad de impulsos. Exacto. Gracias. ¿Cómo te llamas? Bets. Aplausos. La orden del nódulo sinusal llega al nódulo y esa orden inalterada, ¿a dónde debe llegar? A los ventrículos. ¿Y cómo llega del nódulo aurículo ventricular a los ventrículos para que los ventrículos se contraigan? La fibra se Purkinje. Por el látex. Por el Higgs. ¿Ya repetimos? ¿O nos vamos? Nos vamos. El nódulo sinusal le dice al músculo del corazón, tienes que latir 80 veces al minuto. Pero esa orden tiene que llegar ¿a dónde? Al nódulo Aurículo que está en el triángulo de... Koch. Este nódulo le pasa la voz a las de Higgs, que las de Higgs son fibras especializadas en conducir el impulso, lo que tú dijiste. Ya está leyendo, está verificando si lo que está bien. Los jóvenes. Entonces, el haz de Higgs, ¿dónde empieza? En el nódulo aurículo ventricular. Y ese haz de Higgs se mete ¿a dónde? Al tabique interventricular. Baja por el tabique y da una rama que va al ventrículo derecho y otra que va al ventrículo Izquierdo. La que va a los dos al ventrículo derecho y al izquierdo tiene que llegar a la última fibrita muscular. La parte de todo ese sistema de conducción que en definitiva le dice al músculo cardíaco, tienes que latir a 80, se llaman fibras de Purkinje. fuerte. Purkinje. ¿Está claro? O sea que cuando el nódulo, ¿cómo se llama el de arriba? Sinusal, le dice al músculo cardíaco, tienes que latir a 80 por minuto, ¿quién es el que tiene que obedecer al final? Las fibras de Purkinje. Pero ese camino desde el nódulo hasta la fibra de Purkinje, ¿por dónde pasa? Por el nódulo, primero empieza en el nódulo, Sinusal. luego llega al nódulo Aurículo ventricular. y ahí pasa, Así y el haz de Higgs baja por el tabique y se divide en un derecho y un izquierdo. Y justo lo que decía la doctora, la rama derecha del haz de Higgs tiene que llegar del tabique interventricular ¿a dónde? Al ventrículo derecho. Y el camino que sigue es el haz arqueado. Banda moderadora o trabécula septo marginal. Que ustedes si lo leen dicen, es un grueso músculo que comunica la parte inferior del tabique interventricular con el
músculo papilar anterior. O sea, cuando ustedes vean el